Vamos, hermanos, por favor, a abrir la palabra de Dios ahí en Primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 1, hermanos, versículos del 1 al 10. Sí. Sí. Gracias. No ve que hasta la computadora se puso nerviosa porque está medio atravesada ahí, ¿verdad? Sí, bueno. Vamos a leer, hermanos, comenzando el versículo 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos da de estar aquí en su casa de oración. Gracias por su presencia, Señor, aquí en medio de nosotros, porque usted prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría usted. Por lo tanto, Señor, creemos, Padre, y confesamos que usted está aquí, y le damos muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted queremos darle toda la honra, toda la gloria, y queremos, Señor, que usted sea el que esté hablando a cada uno de nuestros corazones, a través de su preciosa palabra, de su poder, de su Santo Espíritu. Señor, bendiga a cada hermano, cada hermana que aquí está. Bendiga, Señor, a cada niño, bendiga a la hermana que está abajo con los niños. Y Padre, que todo lo que se haga aquí, todo, Señor, sea para edificación de la iglesia y para su honra y para su gloria, Señor. Bendiga, Señor, a cada persona, Señor, que nos está visitando por hoy en esta mañana. Que usted les bendiga, les guarde y que nos lleve con bien, Señor, a donde quiera que tengan que ir de regreso. Y a todos los hermanos, a la iglesia, Señor, que usted nos proteja, Señor, en el momento que salgamos de este lugar, que nos guarde de todo mal, de accidentes, de todo, Señor. Y Padre, que podamos disfrutar, Señor, el tiempo que estamos aquí, y también, Señor, en el momento que salgamos, que vamos a participar de los alimentos, Señor, que usted nos proteja, nos bendiga, y que usted siga con nosotros, Señor, como hasta aquí lo ha hecho. Ayúdenos a ser obedientes a su palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, a que siempre estemos pensando en usted, y que, Señor, y que sea usted el que esté guiando nuestras vidas todo el tiempo, Señor. Ayúdenos, Padre, a ser obedientes a su palabra, a la voz del Espíritu Santo, Señor. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primeramente, hermanos, antes de comenzar el mensaje, quiero hacer una pregunta. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor?
¿La carne o el Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice que toda rodilla se va a doblar en aquel día delante del Señor. Hasta el mismo Satanás va a tener que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo, para honra y gloria de Dios Padre. Toda la humanidad, aún aquellos que dicen que son ateos, que son rebeldes, que no les interesa la palabra de Dios, que se burlan de la palabra de Dios y que no quieren saber nada del Señor Jesucristo, van a tener que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que tenemos una Biblia y que nos congregamos en esta iglesia o en cualquier iglesia donde las personas se congreguen, tenemos que hacernos esta pregunta constantemente: ¿quién es mi Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿La carne o el Señor Jesucristo? Tú sabes que la Biblia nos enseña que hay una lucha entre la carne y el Espíritu Santo en nosotros. Si tienes el Espíritu Santo, te has dado cuenta que hay una lucha. El Espíritu Santo quiere llevarte a que vivas una vida consagrada para el Señor Jesucristo. Amén. Y la carne quiere que tú vivas una vida conforme el mundo la vive. Conforme todas aquellas personas que no conocen al Señor. Esa es la carne quiere vivir, quiere continuar viviendo en el pecado, quiere continuar viviendo en la vanidad de este mundo. Pero el Espíritu Santo, si tú lo tienes y yo lo tengo, Él quiere que vivamos una vida consagrada para el Señor Jesucristo. Amén. Una vida dominada, doblegada por el poder del Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Porque Él quiere lo mejor para ti, para mí, Él quiere lo mejor para su iglesia. Porque Él nos ama. Precisamente por eso Él vino a sacrificarse. Dejó su trono de gloria, lo dejó todo, se humilló y vino a este planeta para morir por ti y por mí y por cada uno de los que aquí estamos. Amén. En el primer versículo dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo tocaron. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y él fue testigo ocular. Él escuchó al mismo Señor Jesucristo hablando de las maravillas. Él vio los milagros que el Señor Jesucristo hacía y dice: yo lo toqué. No era un espíritu como muchas personas dicen, y precisamente por eso el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta epístola en contra de las falsas enseñanzas de que Jesucristo no era Dios encarnado, que era un espíritu y que Él no sufrió al morir. Él sufrió porque Él tenía un cuerpo de carne igual que el tuyo, igual que el mío, pero era el Dios encarnado. Amén. El Dios todopoderoso. Y en esos 3 versículos, de los primeros 3 versículos de esos que leímos, el énfasis principal está puesto en Jesucristo. Amén. Porque Él es lo más importante en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Amén. El énfasis principal está puesto en el Señor Jesucristo, y casi en toda la Escritura se menciona el nombre del Señor Jesucristo. A veces se menciona como palabra, pues la palabra es Jesucristo. Dice que en el principio era el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Él era en el principio la palabra, Jesucristo. Escucharon la palabra encarnada, Jesucristo. Lo que ellos vieron con sus propios ojos, Jesucristo. Lo que contemplaron, Jesucristo. Lo que tocaron con sus propias manos, Jesucristo. La palabra encarnada, la palabra de vida, hermanos. Porque Él vino para que tú y yo tengamos vida. Amén. Amén. Vida y vida en abundancia. Amén. De nosotros depende si queremos vivir esa vida abundante o una vida mediocre o una vida más arrastrada por la carne que por el Espíritu. Recuerda
que siempre en nosotros va a haber una lucha, la Biblia lo dice. Aunque seamos cristianos, el Espíritu pelea con la carne para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos de acuerdo a la carne, sino que hagamos lo que el Espíritu Santo quiere. Ahora, el apóstol Juan dice que él o ellos tocaron un cuerpo de carne 100% humano, pero 100% Dios. Y vemos, hermanos, que el tema principal y más importante es Jesucristo, porque no hay nada más importante. Él es el que dio su vida por nosotros. Él es el que compró la iglesia. Amén. Él es el que fue a preparar un lugar para nosotros allá en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hermanos, Él es el que va a venir por nosotros en las nubes, nos va a llamar, y el Espíritu Santo, hermanos, va a levantarnos para que estemos con Él por toda la eternidad. Cosa más maravillosa. Yo no sé si a ti te da gusto eso, si a ti te alegra, pero a mí me alegra y me da confianza, me da paz, me da tranquilidad. Y eso me lleva, hermanos, a tener confianza en el Señor, no en estas cosas de este mundo, porque, hermanos, desafortunadamente muchas personas cristianas o la iglesia a veces están confiando más en las cosas materiales, las cosas que nos rodean, y nadie estamos exentos de eso, de poner nuestra mira en las cosas materiales, pero pon las cosas allá en el cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador. Es verdad que necesitamos de lo material, de la ropa, tenemos un cuerpo de carne, necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos un techo, necesitamos muchas cosas, pero primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todas las demás cosas, dice la palabra de Dios, te vendrán por añadidura. Así que vemos que el tema principal, el tema central es Jesucristo, porque no hay nada más importante, ninguna cosa, ninguna persona, nadie, sino solamente Jesucristo. Siempre piensa que Jesucristo es lo más importante en tu vida, lo que te rodea. Él es el creador de todo lo que existe, del universo, de tu vida, de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo. Él es el creador, Jesucristo. ¿Verdad que la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por Él? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, cuando pasamos al verso 5, el verso 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, el apóstol continúa centrado en Jesucristo, pero ahora pasa a declarar el propósito por el cual él escribe esta epístola. Para los que ya hemos escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo, les escribe esta carta para hacerles ciertas aclaraciones bien importantes, con el propósito de protegerlos de los falsos maestros y las falsas enseñanzas, y no solamente eso, las falsas esperanzas, hermanos. Falsas esperanzas. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesucristo. En Jesucristo. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. ¿Quién es Jesucristo, hermanos? Él es la luz. Él es la luz. Él es la palabra. En el Salmo, hay un salmo que dice, un versículo de un salmo que dice, Salmo 119, 105 creo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y quién es esa lámpara? Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo que Él es la luz. Dice: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Falsas esperanzas, hermano. Hermano, póngase a pensar, usted que es cristiano, usted que tiene el Espíritu Santo, ¿cuántas personas dentro de iglesias o que han conocido la palabra de Dios tendrán falsas esperanzas? Yo no sé si tú que estás aquí tengas falsa esperanza.
Pero si tienes falsa esperanza, hoy puede ser el día que tu esperanza la pongas en Jesucristo. Porque no hay otra cosa en que podamos confiar. En Jesucristo no hay tinieblas. Dice el versículo 5, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si yo estoy en Jesucristo, si yo estoy en Cristo, es porque yo vivo en Él. Y es porque Él vive en mí. Y de esa manera tengo una comunión, una relación con el Señor Jesucristo. Si tú dices que eres cristiano y no tienes una relación con Jesucristo, pregúntate cómo está tu vida delante de Dios. Porque dice aquí la palabra de Dios, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas es pecado, las tinieblas es desobediencia a la palabra de Dios. Las tinieblas es vivir como yo creo que debo de vivir, o como mejor me conviene, o como mejor me parece. Pero la luz es vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es andar en la luz. Vivir conforme a Dios quiere. Es verdad que hemos cometido errores en el pasado. Bueno, el Señor Jesucristo dice, ven a mí. Y Él está dispuesto a perdonarte, a limpiarte, a restaurar tu vida, para que comiences de ahora en adelante a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. ¿Me estoy explicando, hermano? Porque si yo estoy en Cristo es porque vivo en Él y Él vive en mí. Y de esa manera hay una relación entre mi persona y Cristo. Desde el momento que te levantas en la mañana, desde el momento que despiertas, estás pensando en Cristo. Ustedes que tienen el Espíritu Santo no me dejan mentir. Pero si tú dices, bueno, yo no pienso en Él, solamente me recuerdo de Él el domingo. O cuando alguien me dice, cuando alguien me está hablando de Él, bueno, sí, es cierto. Pero hermanos, el que tiene comunión con Él, el que tiene el Espíritu Santo, desde que se despierta en la mañana, piensa en el Señor Jesucristo. Amén. Se recuerda de Él porque le da gracias porque abriste tus ojos. Amén. Y en la noche cuando te vas a acostar, Señor, en tus manos me encomiendo. Y en el día y a todo momento estamos pensando en Él. A veces se nos olvida, pero hermano, no pasa mucho tiempo, sino que recordamos el Señor. Amén. Cuando viajaste en el carro, cuando fuiste, cuando viniste, Amén. cuando fuiste a la tierra. Gracias, Señor, porque me cuidaste. Amén. Cuando vamos a irnos, Señor, en tus manos me encomiendo. Guárdame, cuídame, aunque sea de pensamiento, si no necesariamente tienes que arrodillarte donde estás. Pero con tu mente, porque hay una relación, una comunión con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en Él, porque vivimos en Él. Fíjate lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ajá. Y no practicamos la verdad. Es interesante, hermanos. Es interesante. Por eso hice la pregunta, ¿quién es tu Señor? ¿Jesucristo o tu carne? Porque si decimos que tenemos comunión con Él, pero te acuerdas de Él solamente el domingo, o solamente cuando alguien te dice, mira, leíste la Biblia, lee la Biblia, cuando tu papá o tu mamá te están presionando, o cuando alguien va y te toca la puerta, tal vez los testigos de Jehová. Pero hermanos, el cristiano es constantemente la comunión con el Señor. Amén. Sin que nadie te lo esté recordando, bueno, sí, el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice el versículo 6, lo vuelvo a leer. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, mentimos. Me acuerdo yo una ocasión, hermanos, cuando no era cristiano, no era salvo. Estaba asistiendo, no iba, me llevaban. Mi esposa, ¿verdad? Yo iba crudo a la iglesia, ¿verdad? Pero ahí la acompañaba, iba.
y cantaban un canto que decía, no, cuánto yo amo al Señor. Y yo decía, yo no. Yo no. Y hermanos, gracias a Dios, yo reconocía que yo no le amaba. Si tú no le amas, tú te estás dando cuenta en este momento. Si tú no tienes una relación constantemente con el Señor, tú te estás dando cuenta en este momento. Y eso es como una alarma que te está diciendo, tú no eres cristiano. Amén. Tú no tienes el Espíritu Santo. Porque solamente a través del Espíritu Santo es como uno puede tener una relación constante, una comunión constante con el Señor. Amén. Cuando yo tengo una comunión íntima con el Señor es porque yo le conozco. Y el Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocerlo, tener una relación íntima. Es bien importante, hermano. De suma importancia. De eso depende dónde tú vas a pasar la eternidad. Si tú tienes una relación constante, no estoy diciendo que no fallamos, que no pecamos, pero esa misma relación nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a pedir perdón. Pero si a ti te da igual pecar que no pecar, te da igual tener relación y tú te estás dando cuenta en este momento, es porque no eres salvo o no eres salva. Y tú necesitas decirle al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Yo lo hice un día también. Cuando yo iba a la iglesia y decía, Señor, yo no te amo. Hasta que hubo un día que dije, Señor, yo sé que voy al infierno, estoy mal. Yo no quiero irme al infierno. Yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Tú no puedes hacer nada por tu vida. Pero Él sí puede. Él sí puede. Y gracias a Dios, hermanos, Él tuvo misericordia de mí. Me dio el privilegio, la oportunidad de pedirle perdón, le pedí perdón, me humillé, le acepté, me salvó. Y ahora puedo decirte que tengo una relación constante con el Señor Jesucristo. Amén. No porque yo sea mejor, no porque yo sea bueno, porque Él hizo la obra en mi vida como la quiere hacer también así contigo. Porque si yo digo que le conozco y no obedezco su palabra, estoy mintiendo. Así es. Si yo digo, no, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo vengo todos los domingos a la iglesia, o yo esto, yo lo otro. Pero si tú no obedeces, si tú no tienes esa relación constantemente con el Señor Jesucristo, estás mintiendo. Fíjate lo que dicen los versículos 3 al 5, ahí en el capítulo 2 de esta misma epístola. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es porque Dios, el Señor Jesucristo, que Él es bueno, Él es amoroso, hizo la obra en la vida de la persona que ahora está en Cristo, que ahora, aunque no es perfecto, no somos perfectos, pero deseamos con todo nuestro corazón obedecerle al Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén, hermano. Amén. Queremos ser obedientes a su palabra. Y cuando recordamos las cosas que hicimos mal, nos duele nuestro corazón. Aún si ofendimos a alguien, queremos pedirle perdón, si le hicimos daño. Me acuerdo yo una ocasión, hermanos, después de ser cristiano, la primera vez que yo vi una película, creo que era la de Jesús, cuando veo que lo están crucificando, hermanos, me quebranté, me puse a llorar como un niño. Nunca había llorado. Ni cuando andaba borracho. Y esa vez me puse a llorar porque, aunque era una película, pero mi mente se fue a pensar en el Señor Jesucristo, en el sufrimiento, en todo lo que Él sufrió para rescatar mi vida del pecado. Amén. Me dolió en mi corazón. ¿Por qué? Porque eso es obra del Espíritu Santo, no porque yo sea mejor que nadie. Sino fue la obra del Espíritu Santo. Dios hizo eso en mi vida. Así de que, hermanos,
La comunión, la relación entre tú y el Señor Jesucristo son de suma importancia. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, no hay cosa más preciosa y más linda cuando uno está hablando con un hermano, con una persona que es del mismo sentir que nosotros. No hay cosa mejor, hermanos, cuando tenemos relación entre los hermanos, cuando compartimos de la palabra. Tenemos comunión unos con otros. Que Dios nos perdone y que Dios nos ayude, porque a veces se pueda dar el caso de que algún hermano que no me cayó bien o que me hizo algo, que me ofendió, o que me torció la boca o qué sé yo. Pero dice la palabra de Dios, así como el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos de perdonar a los hermanos. Y la comunión tiene que continuar, tiene que seguir adelante, hermanos. Y no hay cosa mejor, hermanos, que la comunión entre hermanos. Uno como cristiano, uno que tiene el Espíritu Santo, hermanos, ya no disfruta uno estar hablando con aquellas personas que no tienen a Cristo, que no son cristianos, que su tema es otra cosa, que su tema son las cosas del mundo. O sea, no hay cosa más preciosa cuando nos reunimos y se habla de la palabra de Dios, se habla de las maravillas del Señor. Como ahorita el hermano pastor que estaba diciendo de lo que Dios hizo en su vida, pues a uno le da gozo, hermano. Amén. Yo es la primera vez que lo veo en persona. Pero como si lo conociera de toda la vida, pues Así solamente es. había visto su fotografía ahí en el Facebook, ¿verdad? Así es. Amén. Y sé que es hijo de la hermana Cinia, una hermana muy querida aquí de nosotros. Ujú. Y hermano, hay una relación, hay una comunión. Por eso dice aquí la palabra de Dios, tenemos comunión unos con otros. Amén. Y vea lo que sucede, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. El Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo, dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que si andamos en la luz, como Él está en la luz, Jesucristo, tenemos comunión, hermanos. Tenemos comunión con otros, nos gozamos, disfrutamos. Y luego nos confronta a ti, a mí. Fíjate el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque pecamos, Amén. fallamos. ¿En qué fallamos? Pues, hermanos, a veces por la falta de comunión entre los hermanos. A veces, hermanos, porque desobedecemos al Señor en algunas cosas. Cosas que no debemos de hacer. Porque, hermanos, la salvación en Cristo Jesús no es para darnos licencia para pecar. Amén. No es para que, ahora sí, ya que tenemos la salvación en Cristo Jesús, ya ahora podemos vivir como nos dé la gana, no, porque el mismo Espíritu Santo nos disciplina, hermanos. Sino para guiarnos a reconocer y confesar, para ya no vivir el tiempo que resta como vivíamos antes. Dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero luego dice el versículo 9, pero si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo creo que todos hemos fallado, hermanos. Porque no es la voluntad de Dios que pequemos, pero pecamos como humanos que somos. Fíjate lo que dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos, hermano. Ay, qué precioso sería que nunca pecáramos de aquí en adelante. Pero cuando pecamos, nos duele, hermanos. Nos sentimos mal. El Espíritu Santo se contrista, se va el gozo. Nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados, aunque nadie te haya visto.
simple y sencillamente un error que cometimos. A veces, hermanos, yo prediqué la palabra de Dios y me siento mal, digo, tal vez dije algo que no debería haber dicho, no me expresé como debería de haberme expresado y ya me siento mal delante de Dios. Digo, Señor, perdóname si no lo hice como debería de hacerlo, porque yo quisiera hacerlo lo mejor para la honra y la gloria de Dios y para la edificación de ustedes. Amén. Pero no somos perfectos. Perfecto solamente el Señor Jesucristo. Solo el Señor, hermanos. Dice en el capítulo 5, de ahí en el 1 Juan, versículos 3 al 5, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, Dios no quiere que fallemos, Dios no quiere que pequemos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. Yo creo, hermanos, que cada día podemos ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos. No por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Si tú amas al Señor Jesucristo, yo sé que tú sientes que quieres ser mejor cada día para la honra y gloria de Dios. ¿Verdad que sí, hermano Ramiro? Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Queremos ser mejores para el Señor. Pero Dios no quiere que pequemos, Dios no quiere que le fallemos. Fíjate lo que vamos a un poquito ahí a Romanos, por favor, hermano, al libro de Romanos. En el capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice en el versículo 12, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso, hermanos, debe de llevarnos al sentir de purificarnos más para el Señor, de consagrar y reconsagrar nuestra vida para Cristo. El apóstol Pablo, él decía que se sentía como un miserable por causa del cuerpo físico que él tenía. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo nos da una explicación en los siguientes versículos, en los siguientes versos. Vamos al capítulo 8, por favor, hermanos. Dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Porque nosotros en la carne no podemos vivir para Cristo. Amén. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. O sea que si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, vamos a poder vivir para Cristo. Y cuando le fallamos al Señor, nos vamos a sentir mal, te vas a sentir mal. Y el Señor, por favor, perdóname. Ya no quiero volver a hacer esto. Ayúdame, Señor, quiero vivir para ti, quiero consagrar mi vida, reconsagrar mi vida para ti. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, de cada cristiano individualmente. Ese es el poder de Dios en la vida de nosotros, hermanos. Cosa que el mundo no lo puede entender. Cosa que el mundo no lo puede entender. Y la gente inconversa dice, bueno, ¿y estos qué? Se reúnen ahí, ¿qué hacen o qué hablan o qué? Hablamos las maravillas de Dios, hermanos. Y tenemos esa seguridad, esa plena confianza,
de que si morimos hoy en esta noche, nuestros ojos se abren allá en la presencia de Dios. Amén. En aquel lugar glorioso, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Todo aquí se queda. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es eterna. Jesucristo es la palabra. La palabra es de Jesucristo y es eterna y ella se va a cumplir. Vale la pena confiar en el Señor, hermanos. Amén. Hermanos, miren, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, el Señor lo resumió en 10 mandamientos, ¿verdad que sí? En el Decálogo. 4 de los primeros mandamientos, hermanos, están concentrados a la adoración a Dios. Los otros 6, hermanos, para nuestra vida interpersonal. Cómo yo debo de comportarme con las demás personas, yo hacia ustedes. Cada uno de nosotros individualmente, cómo debe de comportarse hacia las demás personas. 4, en la adoración al Señor, el respeto hacia Dios. Y los otros 6, nuestra vida interpersonal. El Señor Jesucristo lo resumió en 2. ¿Se acuerdan? Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ámate a ti mismo. No. Primero yo, y después yo. No. A tu prójimo. Es interesante, hermanos. A Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Ama a Dios. Es el principal mandamiento. Y yo a ustedes. Por eso dice acá la palabra de Dios en primera de Juan, ¿verdad? Que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Porque no hacemos eso, hermanos. Fallamos. Cambiamos el orden. Primero yo, después Dios. Y si sobra algo para el prójimo. Pero primero yo. Y después Dios. Cierto. Y a ver si acaso alcanza para ciertos, no para todos, porque algunos no me caen bien, pero el que me cae mejor sí, con ese sí la llevo bien, ese sí lo quiero, ese sí lo amo, porque me cae bien. Pero el que me cae, aquel otro no, ese lo dejo para, ese no alcanza nada. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que no hagamos acepción de personas? Por eso pecamos, hermanos, sí le fallamos al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a concentrarnos en esto. Dios primero, sobre todas las cosas. Y luego mi prójimo, no yo, mi prójimo. Ay, hermano. Hemos pecado, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Hemos pecado, le fallamos a Dios. Y Dios, hermanos, Dios no anuló la ley moral. Pero ¿sabe qué? Él nos dio el poder por el Espíritu Santo para que tú y yo podamos vivir conforme a su palabra. Por eso en Romanos 8:4, fíjese lo que dice ahí. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si la iglesia fallamos en esto, hermanos, los que tenemos el Espíritu Santo, ¿qué se puede esperar de aquellos que no son cristianos del mundo? Por eso la palabra de Dios dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Lo que hace el mundo, baste ya, no más. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Si nos ponemos a imitar al mundo, hermanos, ¿a dónde vamos a parar? Amén. Si batallamos con nosotros mismos, con nuestra carne, y lo vamos a poner a imitar al mundo. Imagínense usted, hermano. Me estoy explicando, hermanos.
Ahora, con la carne no podemos y no vamos a poder nunca, pero para eso Dios nos equipó y nos dio de su Santo Espíritu para que podamos vivir conforme al Señor. Vea lo que dice ahí en el versículo 12 del capítulo 8. Dice así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque el versículo 3 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias a Dios, hermano, que a través, ahí en el capítulo 7 de Romanos, versículo 7, que a través de su palabra podemos darnos cuenta de que todavía pecamos nosotros como cristianos. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, nos damos cuenta, hermano, que todavía fallamos, pecamos. ¿Y sabe para qué? Para guiarnos al arrepentimiento. Regresamos, hermanos, ahí a Primera de Juan. Por favor, ya estoy por terminar. Dice el versículo 8 una vez más, y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad que sí pecamos, hermanos? Amén. Pecamos, pero qué bendición que dice el siguiente versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, hemos pecado, fallamos a Dios. Porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no, si nos amamos nosotros primero. Y a Dios a veces lo dejamos en segundo lugar. Queremos hacer nosotros lo que yo quiero, primero lo que yo quiero. Y después el Señor. Que Dios nos perdone, hermanos, que Dios nos ayude. Gracias a Dios por su paciencia, por su misericordia y por su amor, hermanos. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Una vez más, Jesucristo, hermanos. Jesucristo, el centro de la palabra de Dios, el centro del universo, el centro de todo el universo, del cielo, de todo, hermanos. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero si guardamos su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Jesucristo, hermanos, se humilló, fue humilde hasta lo sumo, por eso Dios el Padre lo exaltó. Se humilló hasta lo más bajo y por eso Dios el Padre lo ha exaltado y se sentó a la diestra del trono de la majestad allá en los cielos. Y el Señor Jesucristo dijo que nos da la oportunidad de sentarnos ahí en su trono. ¿No es algo glorioso, hermanos? Eso debe de animarnos. El Señor, por favor, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Y en este momento, hermanos, yo creo que Dios te habló. Vamos a pedirle perdón al Señor. No solamente a ti, a mí también el Señor me habló, porque fallamos, pecamos, hermanos. Vamos a orar. Padre. Señor, muchas veces, Padre, lo dejamos a usted en segundo lugar o en tercer lugar. Y nuestro prójimo ni que se diga, Señor. Porque queremos ser primero nosotros. Primero yo. Perdónenme, Señor, y ayúdeme a que usted sea lo más importante en mi vida. Y después mi prójimo. Así como yo me amo a mí mismo. Amar a mi prójimo. Señor, ayúdenos. Necesitamos su ayuda. Y tal vez usted dirá, ya te di mi Santo Espíritu, el cual te ayuda en tu debilidad. Padre, gracias por el Espíritu Santo. Denos sabiduría, ayúdenos, Padre, a poder
poder vivir, Señor. Que nunca se nos olvide que usted es primero y después nuestro prójimo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, la iglesia. Padre, ayúdenos y gracias, muchas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por mi hermano pastor que usted le sanó, Padre. Ruego que le siga bendiciendo a él, a su esposa, a su familia, a David, a su novia, Señor, a la hermana Ana, a la hermana Esperanza, a la hermana Cinia, donde quiera que esté, Señor, hermana Betty, Padre. Guárdeles. Y ruego, Señor, que siga bendiciendo esta iglesia y cada familia que aquí nos reunimos. Padre, gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, porque usted nos dio, Señor, y a usted queremos darle toda la honra y toda la gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.